El Gobierno de España ha salvado el futuro de Muface. Una vez más, señorías, lo hemos conseguido. Hemos trabajado sin descanso, no ha sido fácil. Pero este concierto está resuelto con absoluta responsabilidad, con mucho esfuerzo, y ahí están los datos, y con total transparencia. ¿Qué tal? Buenas noches. El Gobierno da por resuelta la crisis de Muface tras elevar el contrato a 4.800 millones. El Consejo de Ministros autorizaba esta semana modificar la segunda licitación del concierto de Muface con 330 millones de euros adicionales, de forma que la subida en esa prima ofrecida con respecto al concierto anterior pasa del 33,5% al 41,5%. Esta subida va en línea con lo reclamado por las compañías que prestan esta cobertura sanitaria desde el principio. Por el momento se espera que Adesla participe en Muface. Este incremento allana el camino para su regreso, al igual que Asisa, que se da por hecho que va a concurrir. Cabe recordar también que la mejora llega después de las conversaciones in extremis mantenidas la semana pasada con Adesla, tras la que el grupo asegurador se ha comprometido a reconsiderar su posición actual siempre que Función Pública cumpla con su palabra. Todo parece indicar que habría otra aseguradora que podría concurrir. Se habla de Allianz, que ya había mostrado interés previamente en coger el relevo de DKV, que ha decidido no concurrir. El convenio anterior ha sido prorrogado hasta que se resuelva el concierto para los años 2025, 2026 y 2027. Vamos a garantizar que este concierto tenga obviamente empresas aseguradoras y que Muface se pueda renovar durante 3 años más. Y es que durante todo el proceso de licitación, tal y como dije desde el minuto 1, los mutualistas han tenido, tienen y tendrán garantizada su asistencia sanitaria. Muface es un sistema que permite a los funcionarios optar por la sanidad privada en lugar de la pública a través de aseguradoras como Adesla, Asisa y DKV. Sin embargo, estas compañías amenazaron con abandonar el modelo porque las primas que recibían no cubrían los costes del servicio, generando pérdidas. Esto ponía en peligro la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Vamos a hablar de ello con Chuchi Hernández, presidente del CESIF aquí en La Rioja. Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches. Noches. Bueno, acabamos de escuchar al ministro, a Óscar López, sacando pecho y diciendo que este asunto ya está arreglado. ¿Es así? Pues no lo sé. El señor ministro es muy optimista. Lo único que tenemos claro es que el día 27 acababa el último plazo que les habían dado a las compañías para decir si concurrían o no concurrían a esta nueva licitación, y que hasta el momento que sepamos no ha concurrido ninguna compañía a esa licitación. Sabemos que posteriormente al día 27 se ha ampliado el plazo para que puedan concurrir, no sabemos hasta cuándo, y sabemos que se han aumentado las condiciones económicas que marcaba esa licitación. Pero que sepamos, a día de hoy, ninguna de las compañías ha dicho fehacientemente que va a concurrir a esa nueva licitación que el señor ministro da por hecho. Tendrá mejor información que la que quiere transmitir o que la que podamos tener nosotros. Nosotros hasta el momento no sabemos absolutamente nada. Hablando de ministros, la ministra de Sanidad también decía que le parecía muy mala noticia que se haya dado otra prórroga. El Gobierno de la Nación está compuesto básicamente, está por varios partidos, pero 2 partidos principales. Uno es el Partido Socialista y otro es Sumar. La ministra de Sanidad pertenece a uno de los partidos que ya en su programa electoral traía que quería quitar el modelo de Muface. Entonces es algo entendible lo que dice la ministra. Pero como una ministra de un partido progresista es inentendible lo que quiere decir. Muface es un derecho laboral que se ha conseguido a través de la negociación con nuestro patrón, que nuestro patrón es el Estado. Muface es la mutualidad de funcionarios civiles del Estado. Nace en el año 1975, porque por aquel entonces los funcionarios no tenían derecho a sanidad pública. Y nace para que los funcionarios tengan derecho a sanidad pública. Es inentendible que una ministra de un partido progresista quiera reducir o quitar
esos derechos que se han conseguido a través de la negociación con nuestros patrones. Imagínate lo que diría esa ministra si en cualquier empresa de este país, se pretende quitar cualquier derecho que se ha conseguido a un trabajador a través de la negociación de un convenio colectivo. Diría lo mismo. Es inaceptable las palabras de esta ministra. Bueno, volvemos a esa oferta a la que decíamos, a esta última. Para evitar el colapso, el Gobierno ha aprobado esos 330 millones de euros adicionales, eleva el contrato, por lo tanto, a 4.808 millones, con un incremento del 41,2% en las primas. Esto ha convencido a las aseguradoras para seguir en el sistema, pero algunos sectores cuestionan si esto va a ser un arreglo a futuro o si solamente es un parche. Yo te insisto, antes de decir que dices que han convencido a las aseguradoras, desconozco si las han convencido todavía, porque todavía ninguna ha dicho sí a esta propuesta. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues no se sabe. Cierto es que ahora mismo y de cara a esta nueva licitación el Gobierno ha actuado muy tarde. Desde hace ya 3 años y un mes se sabía que el plazo de la licitación anterior acababa el 31 de diciembre del 2024. Si quería haber denunciado o haber sacado cualquier nuevas condiciones para las nuevas licitaciones, las tendría que haber sacado 3 meses antes de la finalización de ese plazo. La sacó el día 19-20 de octubre, con lo cual dejó pasar 20 días de ese plazo en el que tenía que haber sacado la nueva licitación. Decía el ministro que ya sabe que van a concurrir las compañías, que nos iba a prorrogar. En un principio decían que hasta 9 meses tenían posibilidad de prorrogar ese convenio. Si hubiesen cumplido los plazos y hubiesen denunciado 3 meses antes de la finalización del contrato la licitación, y hubiesen sacado otra nueva, efectivamente lo podrían haber prorrogado 9 meses. Como dejaron pasar esos plazos y lo hicieron a posterior, es lo que les está pasando ahora, que solo tenemos prorrogado hasta el 31 de marzo del 2025, que no son 9, son 3 meses. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues no lo sé. ¿Cuántos años va a durar? ¿Qué plazo van a tener esta nueva licitación, este nuevo convenio? Si tampoco lo sé. Si es que no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que el 27 acababa, que se prorrogó el plazo, no sabemos hasta cuándo, que el Gobierno quería 3 años, que las compañías querían 2. No sabemos si se ha llegado a ese acuerdo de 3 años o de 2 o de 2 y medio. Bueno, si escuchas a Óscar López parece que Pero es que el señor ministro es muy optimista, y el problema de este Gobierno es que está siendo muy poco creíble en las cosas que va diciendo, y se cumplen muy poquitas cosas de las que dice. Entonces ahí es donde están los problemas que estamos teniendo ahora mismo con el ministro y con este Gobierno. No nos podemos creer, y no sabemos hasta que no lo veamos plasmado en un documento, qué es lo que realmente va a pasar, qué compañías van a concurrir, qué periodo de duración va a tener este nuevo convenio, esta nueva licitación, qué cantidad económica se va a poner. Ahora mismo es una incertidumbre, sigue siendo todo una incertidumbre total. Bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias, por lo tanto, de toda esta negociación y de esta incertidumbre? Pues mira, las consecuencias, al final, los que lo han pagado han sido ese 1,5 millones de mutualistas, esas 11.000 personas aquí en La Rioja, que han vivido con una incertidumbre en los últimos 4 meses tremenda. Ha habido suspensión de consultas. Si tú querías seguir con esa consulta, te la tenías que haber pagado. Es decir, ha habido personas en este país que si querían tener una sanidad, tenía que ser privada, no tenían sanidad pública. Si tenían tratamientos por algunas enfermedades graves, los han dejado de recibir. Tenemos constancia de que ha habido mutualistas que los ha tenido que estar atendiendo ya el SERIS, porque dejaban de recibir esos tratamientos. Entonces, el problema de todo esto es la incertidumbre con la que muchísimas personas han estado viviendo sin saber quién les iba a prestar lo más básico que hoy tenemos en nuestra sociedad avanzada, que es la sanidad. Bueno, con esto se ha reavivado, ¿no?, entonces el debate de saber si Muface debería seguir dependiendo de las aseguradoras privadas o de integrarse en el sistema de la sanidad pública. Es un debate abierto, como te he dicho antes. Sumar, un partido político que lleva en su programa que quiere que desaparezca el modelo de Muface y que todos los mutualistas se integren en la sanidad pública. El Partido Socialista no lo llevaba en su programa, es al revés, es defensor de un modelo sanitario como el que existe. Quien lo quiera proponer, que lo proponga. Todo se puede hablar. Lo que no se puede hacer es de hacerlo de manera abrupta.
lo que supondría ahora mismo, según están los sistemas públicos sanitarios, que 1,5 millones de personas o 11.000 personas aquí en La Rioja se sumasen al sistema público según está ya desaturado. Citas para atenderte en la atención primaria, 6, 7, 10 días. Citas para especializada, meses en cualquier especialidad, y para ser operado exactamente lo mismo. Todo eso lo íbamos a sufrir y lo íbamos a padecer todos los ciudadanos, porque todos esos días de espera se iban a aumentar considerablemente. Porque las administraciones ahora mismo son totalmente inoperantes a la hora de traer nuevos profesionales para cubrir esas necesidades de la sanidad. No son capaces de atraer ese personal. Entonces, los que lo íbamos a padecer somos todos nosotros. ¿Que lo quieren quitar? Que eso, propóngalo, vamos a negociar, vamos a hablar, pero lo que no pueden hacerse las cosas es de manera bruta. ¿Qué tiene que decirle a aquellas personas que ven injusto o que dicen que es injusto que los funcionarios tengan acceso a la sanidad privada con fondos públicos? A ver, te lo he explicado antes medianamente. Es que es casi al revés. Muface nace en el año 1975 porque por aquel entonces los funcionarios no tenían derecho a la sanidad pública. Lo que se les reconoce a los funcionarios es ese derecho a la sanidad pública, ¿vale? Y es algo que se ha conseguido en una mesa de negociación. El desarrollo de este país, que nos hemos dado en este país, es que ciertos servicios básicos los presta el Estado, como pueden ser la educación, la sanidad, la seguridad. Para prestar esos servicios se necesitan trabajadores, y esos trabajadores tienen que tener un patrono, un empresario, y en este caso nuestro empresario es el Estado. Con el Estado es con el que negociamos nuestras condiciones laborales, y con el Estado es con el que alcanzamos acuerdos para desarrollar esas condiciones laborales. Es inaceptable que cualquier partido político, desde mi punto de vista sindical, yo no aceptaría que en ninguna empresa, ningún empresario quisiera quitarle ningún derecho laboral adquirido a través de la negociación colectiva. Yo saldría a la calle a defender esos derechos colectivos de esos trabajadores. Bueno, pues me gustaría saber también un poco cuál es la idea de CESIF, si se sienten más optimistas en comparación, por ejemplo, con el día 31 de diciembre, cuando las ofertas eran totalmente dispares, lo que ofrecía el gobierno con lo que ofrecían o pretendían las aseguradoras, y a uno le llama la atención que después de todo lo que ha pasado, después de toda esta negociación, de todas esas consecuencias que está teniendo en la atención sanitaria a los funcionarios, el gobierno plantee lo que al principio, más de lo que al principio planteaban las aseguradoras. Para este viaje no hacían falta alforjas. Si desde el principio se hubiesen puesto las cosas claras y se hubiese hecho lo que se ha hecho hasta ahora, este problema se había acabado desde el minuto cero. Entonces no hubiésemos tenido que pasar por esta incertidumbre ni hubiésemos puesto a las personas, al 1,5 millones de personas, en una situación límite por no saber quién les iba a prestar la asistencia sanitaria. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pues que lo primero, que se debe cerrar ya de una vez. Vamos a cerrar esto. Me imagino que el señor ministro, siendo ministro, tenga más información, quiero ser optimista. Y CESIF, como no puede ser de otra manera, se muestra optimista en que esto salga adelante, en base a las declaraciones que hace el ministro. Y queremos pensar que el ministro sea una persona bien informada. Entonces, lo que deseamos es que se resuelva de una vez por todas esta problemática y que ese 1,5 millones de personas se sienta seguro, y que esto, cuando acabe el periodo que se den con nuestra nueva licitación, no vuelva a suceder, porque hay tiempo suficiente para arreglar las cosas previamente. Que no se espere al último momento. No puede ser que en el año 2025 haya personas en este país sin saber qué va a pasar con su asistencia sanitaria. ¿Y no cree que puede peligrar esto en el futuro? O sea, que pueda pasar la misma situación. Sí, por supuesto. Que la volvamos a ver. Por supuesto que podamos volver a vivir esta situación, pero insisto, que quieren hacer algo,
tenemos 3 años para negociar y para hablar. Si realmente se va a renovar el concierto, vamos a empezar a negociar las cosas y vamos a empezar a hablar. Lo que no se puede hacer es, de aquí a 3 años, si es para el 31 de diciembre del 27, el 31 de diciembre del 27, intentar acabar con un modelo de manera abrupta, porque vamos a colapsar, va a desaparecer un modelo y vamos a colapsar el otro. Entonces, vamos a ser un poco responsables y vamos a hacer las cosas con cabeza, no a las bravas. ¿Qué propuestas plantea CESIF? Nosotros como sindicato lo que planteamos es que es un modelo que tiene que seguir. Eso es lo básico, por lo que te he dicho antes. Muface nace de la negociación colectiva con nuestros jefes, con nuestros empresarios, que es el gobierno. Y las condiciones laborales se respetan. Y eso es lo que tendría que hacer todo el mundo. Entonces, nuestra propuesta hoy por hoy es que el modelo de Muface tiene que seguir adelante. Y luego es voluntad de los mutualistas elegir un sistema público o a través de aseguradoras. Ellos sabrán lo que elige cada uno. Pero el modelo de Muface se ha conseguido a través de la negociación colectiva y el modelo de Muface, bajo el punto de vista de CESIF, tiene que seguir adelante. ¿Mantienen esa concentración para el día 13 de febrero? Sí. Es por lo que te decía antes, nosotros desde que estalló esta problemática, cuando vimos que se pasaban los plazos y el gobierno no estaba haciendo absolutamente nada, intentamos pedirles reuniones en el ministerio, no nos concedieron ninguna, hicimos concentraciones delante de las delegaciones del gobierno aquí en La Rioja, el día 11 de noviembre y el 16 de diciembre hicimos concentraciones y nos concentramos delante de Muface, de la sede central de Muface el día 14 de diciembre. El gobierno, si ha hecho algo, ha hecho por la presión que ha mantenido este sindicato y si se ha movido es por la presión que ha ejercido. Nosotros dijimos cuando acabamos con la huelga, con la concentración del día 14, que si para el día 27 no había nada cerrado, CESIF convocaría huelga general en la primera quincena del mes de febrero. El día 27 se ha pasado y aún con el optimismo del ministro no hay absolutamente nada cerrado. Entonces nosotros seguimos adelante con la huelga en las administraciones afectadas el día 13 de febrero. Sí, porque la incertidumbre sigue incluso en saber si se ha dado un plazo para que las aseguradoras digan si sí o si no. Claro, si es que no tenemos plazo no hay plazo. Lo que sabemos es que se suspendió ese plazo que finalizaba el día 27, pero no se ha puesto otra fecha para que las aseguradoras digan que sí o que no. Entonces, esto puede durar 3 años, 24 o 3 días, hasta que las aseguradoras se decidan y digan que sí que concurren a esa licitación. Bueno, pues esperemos que sea 3 días y no 3 años, porque si no la situación se va a complicar demasiado. Pues estaremos pendientes entonces a ver de lo que pasa en los próximos días, porque como decías, el ministro es optimista y seguramente contará con más información de la que tengamos nosotros aquí esta noche. Ojalá. Ojalá. Bueno, Chuchi Hernández, gracias por estar con nosotros como siempre y cualquier día te espero, ya lo sabes, en la tertulia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, regresamos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos en Punto de Encuentro y vamos a saludar ya a quienes nos acompañan en esta mesa de tertulia. Saludamos a Rubén Antoñanzas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Carlos Ruiz también, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Luis Salazar, ¿qué Buenas tal? noches. Bienvenido. Gracias. A esta mesa de tertulia. De estreno, además. Muy bien, muchas gracias. Bueno, os voy a proponer que veamos una serie de titulares y que analicemos un poco pues, cuál es la situación sobre la seguridad en La Rioja o no, si creemos que se ha incrementado la inseguridad en nuestras calles. Titulares relacionados con lamentables sucesos. El más reciente, por ejemplo, este que estamos viendo: 7 años para 2 hombres por violar a una mujer a la que dejaron tirada en el portal. Ambos de origen colombiano, se encontraban en situación irregular. Tenemos también otro titular, vamos viendo diferentes, de un joven menor. También el colectivo policial que pide más agentes al aumentar peleas y riñas. La Confederación Española de Policía señala un aumento de
la inseguridad en las calles. También La Rioja acumula 2.300 robos en viviendas en los últimos 5 años, casi la mitad de los asaltos se producen en Logroño y también en Calahorra, y ponen de manifiesto la tendencia al alza. Y esta, que es la que decía yo al principio, la más reciente, que se ha detenido a un joven de 16 años por una agresión sexual a una menor en Los Quintos de Entrena. Carlos, tú que estás todo el día ahí metido en los juzgados. Y de quintos. Sí. Que se nota ese incremento en todas estas sucesos que estamos viendo, lamentables sucesos como este, de que pasa una fiesta y suceden cosas. Pues hombre, a ver, nosotros desde la perspectiva, yo soy un profesional del derecho y nosotros notamos la incidencia que tenemos en nuestros despachos. ¿Hay más volumen? Sí. Quizá, y es muy fácil acudir al titular de, bueno, este es de nacionalidad colombiana o este es de origen X, pero sí que es cierto que hay una incidencia porque además la delincuencia actual es incluso más violenta, que eso es lo que es realmente preocupante. Es decir, antes había delincuentes, siempre ha habido delincuentes, los tenéis en Aro, los tenemos en Logroño y los tenemos por toda La Rioja. ¿Hay más volumen de trabajo? Probablemente también tenemos algo más de población y tenemos población extranjera y tenemos población mucho más violenta, eso sí que es cierto. Y lo hemos analizado muchas veces tanto con agentes de policía como gente que está en las instancias judiciales y llegamos todos a la misma conclusión. Las referencias que teníamos nosotros, nuestros valores de jóvenes, están muy cambiadas, tanto desde en los delitos de carácter sexual, no tienen nada que ver con el concepto que teníamos nosotros de una relación sexual y un consentimiento que lo teníamos todos muy claro en nuestra época, ¿no? Ahora parece ser que el consentimiento queda diluido en muchas cosas y parece ser también que, total, si te van a condenar por robar, pues robas y matas, como ha pasado en Cuzcurrita, por ejemplo. Es decir, que tenemos unas consecuencias mucho más violentas del hecho delictivo inicial, que ya de por sí tiene su pena, lógicamente, pero que lo llevan a un extremo mucho mayor. Entonces sí que hay un volumen más elevado de delincuencia, pero a mí me preocupa más que el volumen, fíjate, los extremos a los que se lleva la delincuencia. Y digo que hay un problema de formación, de educación sexual con los delitos de carácter sexual entre la gente joven, que es lo que es más dramático. Y por supuesto los robos ahora son muchísimo más violentos que antes. Antes un robo en la calle era algo que aquí no prácticamente ni ocurría en Logroño. Ahora tenemos muchos robos en la calle, tenemos muchos robos en viviendas que te revientan una puerta o una pared para entrar en una casa. No sé, yo creo que sí que es cierto que es hasta cierto punto preocupante, pero bueno, también yo confío ciegamente en las instancias judiciales y sobre todo en las instancias policiales, que son las que permiten que posteriormente se pueda intervenir judicialmente. Así que bueno, pues oye, sí que se producen delitos, pero bueno, también es cierto que la justicia termina actuando y penando. ¿Cuál es la situación que vivís en Aro? Bueno, yo creo que estamos con unos números bastante buenos en cuanto a esto, ¿no? No tenemos, estamos por debajo de años atrás. Ahora incluso hemos incrementado los números de agentes de policía local, lleva unos años sin incrementarse, hemos incrementado en 6 agentes y bueno, dentro de que hay inseguridad y como bien dice Carlos, la situación ha cambiado de hace unos años a hoy, ¿no? Y sobre todo en la agresividad, yo estoy de acuerdo con él. Ahora los delincuentes no se cortan en entrar a robar una casa incluso cuando hay gente. Antes los delitos eran diferentes, siempre robaban en sitios, allí en aquella zona que tenemos segundas residencias, muchas segundas residencias, siempre se entraban a robar, entraban delincuentes cuando no había, ¿no? Cuando la segunda residencia estaba sin ocupar, pero ahora mismo no se cortan y entran directamente cuando hay personas viviendo en ella, ¿no? Y está ocupada. Pero bueno, dentro de eso yo creo que estamos con unos números relativamente normales. Sí que es cierto que tenemos cuartel de Guardia Civil, que tenemos disposición de ello en la propia ciudad de Aro y vamos, entendiendo que con el incremento de policía iremos bastante mejor, ¿no? Tenemos también un sistema bastante potente de cámaras y de tal dentro de la ciudad que nos permite controlar bastante cuando se produce un delito, el poder acudir y localizar a esa gente que está realizando el delito, ¿no? Lo de las cámaras es muy importante, lo que dices, porque además hay muchos pueblos que también lo estaban pidiendo. Estaban pidiendo, sí, por lo menos en la entrada, ¿no? La verdad que te digo que a nosotros nos es muy valiosa. Hay que entender, por ejemplo, Logroño tiene una capacidad y un volumen de habitantes muy superior, ¿no? Y tiene disposición de Policía Nacional, tal. Nosotros tenemos ahí lo que tenemos y luego tenemos un cuartel que tiene que atender a la comarca, o prácticamente a toda la comarca, no solamente Aro. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, hemos buscado una forma de tener una seguridad que también nos ayude, ¿no? El Ayuntamiento pues tiene una red de cámaras importante, tanto en polígonos como en zonas residenciales y en el propio municipio, que para delitos nos viene muy bien y todo el tema de tráfico también está bastante controlado. Claro, sí, es verdad. Me consta que hay muchas localidades pequeñas que lo piden también para proteger el patrimonio.
En Logroño tenemos a los policías pidiendo más presencia policial porque se han incrementado las riñas y las peleas. Pues la verdad que llevamos ya meses detectándolo. De hecho, yo he pedido a la policía local, al comisario y al alcalde, pues porque me preocupa muchísimo la noche, como está siendo. Me están llegando cuadrillas de jóvenes, yo estoy en movimientos juveniles todavía, y me llegan eso, que se ha incrementado muchísimo lo que son por la noche las riñas, el abuso del tema del alcohol, todo lo que tiene que ver también con armas blancas, que parece que se incautan muchísimas, y en unos días voy a tener la suerte de poder ir acompañado de la policía y verlo con mis propios ojos un poco cómo está la noche logroñesa, porque es cierto que hay cosas que o ves cómo están, o a veces es complicado desde la política plantear medidas y soluciones. Creo que tenemos unos excelentes profesionales, yo creo que hay una muy buena coordinación policía local y policía nacional, pero también hay que tomar muchas medidas y batallas que estamos perdiendo. Estamos perdiendo las batallas del ocio sano y el ocio alternativo a los jóvenes. Yo estoy en un momento, yo soy scout desde los 8 años, soy monitor, soy voluntario, estoy rodeado de jóvenes que son también voluntarios, pero falta mucho tejido asociativo. Carlos y yo nos conocimos en los consejos de juventud hace muchísimos años. No hay una alternativa de ocio sano en muchas ocasiones para los jóvenes, y eso desde las administraciones estamos renunciando. El incremento de la violencia, yo sí que escribo un poco con Carlos en lo que tiene que ver con el tema del consentimiento, la violencia sexual y demás. Yo creo que también se está incrementando mucho esa violencia sexual, porque como sociedad por suerte hemos evolucionado. Hace muchísimos años, hace 30 años, hace 15 años incluso, las mujeres sufrís violencia sexual, lo que pasa es que estaban relativamente normalizadas dentro de lo que es la sociedad. Y ahora sabemos que determinadas conductas que sufren las mujeres son claramente violencia contra la mujer, por no hablar de otros factores como puede ser el acceso a la pornografía, todo este tipo de cuestiones. Hace unos días leíamos en el Día un excelente artículo de Roberto con el tema de la prostitución y la juventud. Claro, es que la prostitución es violencia también contra la mujer. Estamos hablando de, para mí, adolescentes, niños de 16 años que consumen no ya pornografía, sino que se consumen prostitución, y la media está en 20 años. Tenemos un problema como sociedad que tenemos que trabajar y ponernos a solucionar, y los políticos ahí tenemos una responsabilidad importante, de verdad. Sí, ¿no? Los jóvenes, ese era un artículo que hacía referencia a eso, que la media de los jóvenes que acuden a la prostitución, 21 años. Sí, bueno, pasa que también, como dice Rubén, también hay que contextualizar todo con estos momentos, porque cuando nos conocimos Rubén y yo, el sexo era algo como que ni nos lo planteábamos, ¿no? Es que... Era como, y ahora de repente lees estudios que te dicen que con 13, con 14 años ya empiezan a acceder al sexo los menores, independientemente de que haya estas patologías que tengan que trabajarse o que tengan que hacerse. Es decir, que han bajado las edades en todo, el acceso al sexo lo tienen en los teléfonos todos los días, el acceso al sexo lo tienen en televisión, lo tienen en todas partes, y entonces se han normalizado determinadas actitudes, porque al final, como es que a mí me gustan estas cosas cuando se tocan de esta manera, es decir, el menor no tiene límites, cree que todo es fácil, cree que como juegan a un videojuego y les gusta un coche en el videojuego y sacan al señor del coche y le pegan un tiro y se van con el coche, piensan que la realidad es así. Y como cuando ven la película, ven que a la estrella de Hollywood sonríe a la señorita y se le cae la ropa, pues piensan que la vida es así. Y como eso no es así, acuden a los servicios sexuales, que es la verdad. Pensábamos en volar como ET con la bicicleta, y esto ha cambiado, ¿no? Ahora pasa lo que pasa con los videojuegos y con el acceso tan rápido a internet, a las redes. Entonces los jóvenes, si no hay un control sobre ello, lo que estamos haciendo es incitarles realmente a hacer cosas que hay que hacerlas más progresivas, con más conocimiento, y sobre todo porque los años te dicen lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Es que éramos muy pandillos. Bueno, sí, hombre, es una cuestión de... nuestros años, sí, sin duda, ahora ¿no? Es que son muy adelantados. Es una cuestión de educación, ¿no? Lo que pasa es que tenemos, esa es la realidad que tenemos, y tenemos que ser capaces como sociedad de darle un factor de educación. Vas a flipar de todas maneras cuando vayas con la policía. Vas a flipar. Seguramente, pero yo sé que soy concejal de calle, yo siempre he dicho que mi despacho está en la calle, y creo que con todas las quejas que estoy recibiendo en este sentido, que donde tengo que
estar es, bueno, pues viendo cómo es la acción. ¿Te vas a ir con policía local o con policía nacional? Con policía local. Con policía local. Una noche de sábado patrullando. Vale, va a ser patrulla, pero si fueras con policía nacional, si tienes la ocasión, vete con ellos también, porque tienen unas competencias distintas como diferentes, ¿sabes? Sí, son diferentes. Y puedes entrar, pues igual, no sé si policía local entra en los locales de ocio de cualquier manera, pero cuando entran, por ejemplo, a hacer redadas en determinados locales, vas a ver lo de las armas blancas y vas a flipar, pero a flipar. No, lo leo en los informes. Además puedo hacer un llamamiento aquí desde la televisión. Comisario de la Policía Nacional. Pero ¿en qué cabeza también, se le ¿no? ocurre que un chico de 18 años se vaya de fiesta y en vez de salir con unas pesetas que salíamos nosotros en la cartera, pocas además, pero van con dinero, con por supuesto sus drogas y su cuchillo machete, no solo, así por si acaso. Bueno, pero los tampoco hay que hijos, generalizar porque estamos hablando de un pequeño gajo de una naranja, ¿eh? O sea, no vamos a generalizar porque también hay chicos que saben lo que es la vida, lo que es la sociedad, que saben, están encauzados, saben lo que tienen que hacer, porque también estamos generalizando con todos y no es así. Totalmente. Hay una parte de esa naranja que sí que está un poco afectada por esas situaciones y el resto no. O sea, yo actualmente tengo 2 hijos, uno de 27 y otro de 24 y no puedo hacer más que elogios sobre ellos. Y desde chavales. Sí que es cierto que estoy con Rubén, que también va en la educación y lo que tú quieras y pretendas, ¿no? Encauzar a los chavales. O sea, y hay chavales que viven en la calle, que además incitan a otros chavales que aunque quieran y estén medios encauzados, te llevan a esa parte de la naranja que no es buena, ¿no? Pero bueno, todos no son así. Hay chavales también que son buenos y tenemos una sociedad y unas mentes y unas cabezas terribles que nos tienen que sacar para adelante en esta sociedad. Lo que se va a encontrar nuestro compañero de tertulia y nuestro concejal va a ser lo que no va a ser encontrar ni a tus hijos ni a los míos. Se va a encontrar otras cosas. No, pero no solo jóvenes, me refiero que se quitan armas blancas también a gente mucho más... de 40 para arriba también hay alguno de aquellos que estaban en el gajo malo también en su momento, ¿no? De verdad que os vais a sorprender, te vas a sorprender, ya me lo vas a contar. No lo pongas tan mal. Por eso lo hago. Estamos por ir contigo. Estamos por ir contigo, luego lo hablamos. Por verlo con mis propios ojos y sobre todo por hacer propuestas luego desde la política, claro. Yo también soy un concejal de calle, como dice Rubén. En Haro la situación es diferente que en Logroño, ¿no? Simplemente porque la reducción de habitantes es patente, ¿no? Pero dentro de eso, joder, que tenemos ahí los institutos, tenemos tal, y sí que hay algún chaval, por supuesto, y estaremos seguramente en el tanto por ciento igual que en Logroño por habitante, pero dentro de los que hay, yo estoy y sigo pensando que hay más buenos que malos y que los buenos tenemos que hacer todo lo posible para atraer esos malos y poder solventar la situación, ¿no? Pero es que aquí en Logroño tenemos guetos de ocio. Es que eso es diferente, allí no pasa esto. Aquí hay guetos de ocio, hay zona de ocio específica para determinada gente de determinada. Logroño es una ciudad muy segura, tranquila, insisto que las fuerzas de seguridad sí que es cierto que se ha detectado ese incremento. Lo cierto que preocupa también, mira, el crimen de Cuzcurrita, la violencia que hubo está preocupando en zonas donde antes no había ese tipo de violencia, extrema, que se está llevando y demás. Los datos todavía, según la delegada, son razonables y muy por debajo de la media, pero indudablemente tenemos que ser capaces de pararlo y que no vaya creciendo. Y hay que dar la razón, y aunque estoy describiendo una situación muy dramática, efectivamente vivimos en una isla paradisíaca con respecto al resto de España. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay otras ciudades aquí bastante se más vive problemáticas. y tenemos una seguridad extrema comparada con otras provincias y con otras comunidades autónomas, que ya no hablo de las megaciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, sino que hablo que en general estamos bastante bien, porque si algo tenemos bueno en La Rioja es que nos conocemos todos. Eso es. Y entonces, al conocernos todos... Esta mesa es una prueba de ello. La delincuencia está más haciendo hilos complicada. Y os conocéis casi desde... A ver, ¿qué es Logroño, María? Que esto es Infantil, Logroño y La Rioja. Unos por los scouts, otros por el fútbol. Por el fútbol, está todo unido aquí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar qué os parece dentro del decreto Omnibus, esa iniciativa que se ha aprobado, que el Gobierno aprueba un nuevo sistema de avales para proteger a los inquilinos y propietarios en el mercado del alquiler. La medida impulsada por el Ministerio de Vivienda busca garantizar el pago del alquiler en caso de impago y reducir también los riesgos para los propietarios. El sistema de avales estará gestionado por las comunidades autónomas, que recibirán financiación específica del Estado para implementarlo.
Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, van a poder beneficiarse de estas ayudas jóvenes menores de 35 años y familias vulnerables, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Para acceder a este aval, el alquiler de la vivienda no podrá superar el índice estatal de referencia, un indicador aprobado recientemente para controlar ese precio de las zonas tensionadas. También será obligatorio depositar la fianza legal del contrato y sus actualizaciones correspondientes. Y veíamos también cuáles eran las razones para las que, por lo que los propietarios no se atreven, ¿no?, a alquilar esos pisos, que son el 25% de los propietarios por daños en sus viviendas y ese 17% por impagos. ¿Creéis que esta medida de los nuevos avales del alquiler van a sacar al mercado esas viviendas vacías que hay, que van a ayudar o no? Yo no lo tengo claro nada. O sea, llevamos 50 años, bueno, algo menos, de democracia en España y el problema de la vivienda siempre ha estado ahí. Yo lo recuerdo como algo que he tenido toda mi vida, desde que tengo conocimiento para pensar, un poquito nada más, siempre ha estado ahí. El problema es que ya está pidiendo el propio sistema, entiendo, una serie de avales para que una persona que no puede prestar avales al particular pueda acceder a los sistemas de garantía del Estado, con lo que va a seguir teniendo el mismo problema, porque si no tiene para poner una fianza, no tiene para garantizar un inicio, es poco probable que la administración vaya a avalar a esa persona. No, la fianza la tienen que entregar. Claro, claro, pero si no tienes la fianza... Si no te lo pagan. Al final yo creo que lo que están avalando es que el propietario de la vivienda asegure el cobro. Claro. Y con eso lo que intentan es que salga más vivienda a la calle, porque ahora mismo el propietario de una vivienda no se arriesga a poder alquilar una vivienda, porque al final, en vez de convertirse en un inquilino, se convierte en un ocupa. Porque no paga, no se marcha, no le puedes echar, siempre están, casi todos son vulnerables socialmente, entonces genera un problema. Yo creo que el gobierno lo que quiere con esto es garantizar que el propietario pueda cobrar para que saque la vivienda de verdad, para que no esté la vivienda cerrada y no tenga nadie ocupándola. Bajo mi punto de vista, creo que otra cosa es cómo quieran plantear y cómo la hagan funcionar. Pero vamos, yo entiendo que la medida, si la hacen funcionar bien, no es mala siempre y cuando salga la vivienda a la calle, que no esté cerrada. Y ella bajo mi punto de vista. Hombre, el dinero es siempre lo que tiene que haber para poder que Claro, funcione. es que el problema esto, ¿no? es que le vas a exigir unos requisitos al arrendatario para que pueda acceder a ese sistema de garantía del Estado. Entonces, esos requisitos que se le van a pedir, a lo mejor no los cumple tampoco, con lo que no va a poder salir esa vivienda. Será un experimento. A mí, lo que sea dar garantías al propietario me parece maravilloso, y lo que sea garantizar el acceso a la vivienda de gente que no tiene una vivienda me parece espectacular. Pero la dificultad va a estar en que confluyan todos estos elementos, porque al final el Estado, papá Estado está para ayudar, por supuesto, pero no para soltar el dinero porque sí. No, eso está claro. Papá Estado está para cumplir la Constitución, que tenemos derecho todos los españoles y españolas a una vivienda digna. En cualquier caso, es una medida, lo veíamos en las pantallas, ahora mismo aparece, solo un 17% de las personas que alquilan pisos tienen problemas, tienen miedo sí, a lo que es el tema de impagos. Me refiero que aquí hay, y sobre todo en Logroño, yo conozco bastante la situación y demás, y tenemos varios partidos de extrema derecha que siempre están diciendo que se ocupan los pisos, que no se pagan y demás. Por lo general, la experiencia que tenemos y los datos que tenemos en Logroño es que lo primero que se paga y de lo primero que se destina el dinero, una vez cubierto lo que es la alimentación y lo básico de los hijos, es para pagar tu hogar y demás. Con lo cual los casos de impago son poquísimos y yo creo que lo demuestra ese dato. Los casos de ocupaciones realmente son ridículos, y de hecho yo creo en Logroño se ha dado en edificios que estaban vacíos y demás, pero no se dan en viviendas ni en segundas residencias. Tuvimos uno, si os acordáis, en el barrio de Yagüe, que los propios vecinos se unieron, lucha vecinal, y salieron esos ocupas. Me refiero que no es un problema real. Donde radica el problema es en que están tan disparados los precios que esos jóvenes de menos de 35 años, donde van estas medidas, el problema que tienen es que los sueldos son muy bajos. Y entonces, ya no se pueden independizar, y la media de independizarse en este país está en 39 años, ya dejan de ser jóvenes. Si se independizan, tienen que compartir piso. Es casi imposible que un joven con su sueldo pueda vivir solo y plantearse un proyecto de vida, incluso en muchas ocasiones en pareja. Entonces, bueno, todas estas medidas que ayuden a ese 17%, pues bienvenido sea. Pero donde creo que realmente hay que incidir es en un plan de vivienda real, de vivienda
de VPO, pero vivienda real. Esta mañana estaba haciendo yo cálculos para una moción que estaba preparando. Es que la VPO en Logroño puede salir a 190.000 euros un piso. Eso es vivienda de protección oficial. Que no, eso es un precio casi medio, pero claro, aquí estamos teniendo ya pisos, no sé, en Aro, pero a 350.000, a 400.000 los pisos, y no hay mercado de alquiler, y eso es lo que hay que animar. Y las administraciones tenemos que tomárnoslo en serio, hacer planes reales, no planes para salvar las apariencias, y empezar a poner vivienda. Julio Revuelta, que hace poco recibió la medalla de oro de la ciudad, salía dentro de su discurso que hizo 2.000 viviendas de VPO. Es que esa es la línea. Y viviendas de VPO que, lógicamente, luego dentro de unos años no las pueda vender el propietario, sino que esas viviendas sigan perteneciendo al municipio, a la comunidad o al gobierno para que otras personas puedan acceder. Y alquiler garantizado con estas medidas y seguramente con otras más. Que el IRBI, tenemos aquí un instituto de vivienda que, no sé, igual vosotros en algún momento me aclaréis qué es lo que hace esa estructura tan grande que tiene el yo te puedo aclarar concretamente ahora. El gobierno, que no está dedicándose ahora mismo a construir, y sobre todo al tema de alquileres. El otro día salían que 4 jóvenes les habían ayudado para una casa en un pueblo y bueno, parecía que habían hecho la maravilla y habían solucionado la habitabilidad de 2 jóvenes en toda La Rioja, yo creo. Creo que eran 8 viviendas. 8 viviendas. Eran 8, sí. Pero en Aro, por ejemplo, ahora vamos a hacer un plan con el IRBI, un plan, vamos a construir 11 viviendas de alquiler social, además energéticamente sostenibles, en la calle Santiago, los tenemos en marcha ahora. Estamos trabajando con el IRBI para poder hacer más viviendas sociales, sobre todo en alquiler. Es interesante, tenemos serios problemas de alquiler en Aro, no tenemos vivienda suficiente en alquiler, ni vivienda tampoco para compra, ¿no? Y Aro ha sido casi siempre, no te voy a decir exactamente números porque no lo sé, pero hemos sido pioneros en viviendas de VPO, tanto iniciativa privada, iniciativa propia, incluso el propio ayuntamiento ha construido viviendas en su momento cuando estaba Patricio Capellán y teníamos un parque importante de vivienda de protección oficial. En el equipo de gobierno que estamos ahora, del cual formo parte yo, tenemos ese pensamiento. Nosotros queremos seguir y ampliar todo lo posible el parque de vivienda de protección oficial, con el fin de poder dar esa cabida a esos jóvenes que, como dices tú, no tienen posibilidades de poder acceder a una vivienda por los sueldos que tienen. También te digo que este plan que está planteando el gobierno lo que te garantiza es que tienes que cumplir las normas del coste de la vivienda. O sea, no solamente te hace sacar el parque de vivienda a la calle, sino que también tienes que cumplir el precio máximo que se puede poner para la vivienda. Con lo cual eso te está garantizando que el joven tiene un mejor acceso a la vivienda. O sea, y todo que hagamos es poco, pero todo suma. El problema, Luis, es que no suele haber esos alquileres, no suele estar dentro del ratio que dan las administraciones. Eso se lo están encontrando ahora mismo los jóvenes tienen una pequeña ayuda por parte del gobierno de La Rioja y vamos, yo he recibido por lo menos seguro a 2 parejas que han tenido que bajar oficialmente el precio del alquiler porque se quedaban fuera de los ratios, porque bueno, pues al final las administraciones vamos a unos ratios tan bajos que no se corresponden con lo que es la realidad. Pero si eso en realidad lo que hace es garantizar que ese joven pueda acceder a esa vivienda, hacer bajar ese ratio. Si no consigues bajarlo realmente... Los dos habéis apuntado una cosa muy interesante, y es que a lo mejor lo interesante, como ha dicho, que no sé si has empezado tú a apuntalarlo y Luis lo ha rematado o habéis ido los dos a la vez, pero el alquiler es probablemente la solución, el alquiler de protección oficial, y garantizar que si una persona pasa mejor fortuna, aunque adquiriera una vivienda en unas condiciones X y le permitía el acceso a esa vivienda de protección oficial, no le podemos permitir que venda en Mercado Libre esa vivienda, que gane un beneficio porque ahora se quiere ir a vivir a un chalet o lo que sea, ¿no? Esa vivienda tiene que retornar de una manera u otra al sistema para que siga rotando. Entonces, es que no es tanto porque idea, claro, al final una vivienda de protección oficial, ahora no sé exactamente cuándo es, pero antes yo creo en mis años de coqueteo con la vivienda, ¿no? Cuando empezamos a mirar y a comprar, de hecho yo mi primera vivienda fue de VPO de iniciativa privada, subvencionada por el gobierno de La Rioja en su momento, no construida por el IRBI, yo creo que entonces no estaba ni el IRBI. Esa vivienda no se podía vender en X años y no tenías que devolver las ayudas que te habían dado. Pero yo no planteo eso, yo planteo que la vivienda sea propia, o bien sea municipal, o bien sea autonómica o estatal, y que esa vivienda, cuando tú te marches, porque has tenido posibilidad, como bien dice Carlos, de generar un ingreso más fuerte, ¿no? Porque la vida te va llevando a ello, y tengas posibilidad de comprar tu propia vivienda, que se quede dentro del parque de vivienda municipal o estatal o regional y la podamos
seguir alquilando a esos jóvenes que en ese momento la van a necesitar otra vez, ¿no? Eso me refería. Está bien, pero pero a ver cómo se hace, ¿no? Porque también ahí en esos años tú haces unas inversiones, a ver cómo, ¿no? Bueno, es un sistema, quiero decir que al final todo el mundo invierte en una casa, todos hemos invertido en nuestras casas, y cuando tú vendes una casa, y eso lo ves yo lo veo en mi despacho, y cuando te viene a vender un cliente un piso que han heredado, lo que sea, dice, no, voy a hacer una reformita en la cocina, y yo les digo, no te gastes un duro, si lo primero que va a hacer el tío que entra a vivir en esa casa es desmontarla y ponerla a su gusto. Sí. Entonces, la inversión que uno puede hacer es lógico que la hagas, pero oye, es lo que has querido tú tener en tu vida para tener una calidad de vida. Si has alcanzado una calidad de vida que te permite acceder a una vivienda, no digo que mejor, distinta, bueno, pues oye, has dejado una mejora, que si y si es necesario, pues si se habilita el sistema, pues ya se valorará. Y a veces también. no solamente eso, sino que cambia la familia, entraron 2 y salen 4. Claro, sí, claro. Cambian las circunstancias. De hecho, ¿no? la ministra de Vivienda anunció precisamente que en VPO esa es la línea que iban a trabajar, por eso lo avanzaba yo también, y espero que lo consigan, porque es cierto, invierte mucho dinero público en VPO, pues vamos a rentabilizarlo más generaciones, claro. Bueno, solo un dato, hoy han salido los datos del alquiler, la media aquí en La Rioja 693, o sea que no estamos mal comparado con los sitios, ¿no? Pero también cobramos menos aquí, no lo olvides, que también. cruzas el río Ebro y estamos hablando de una diferencia de allí a 900, pero que el sueldo también nos marca la diferencia. Entonces, en Aro, ¿qué? ¿No tenéis gente que vive y trabaja, que trabaja en Vitoria pues, a saco y que están empadronados y viviendo en tenemos mucha gente que está trabajando en Aro, podríamos tener más, estamos trabajando en ello también nosotros para poder disponer de suelo industrial. De hecho, ayer pasó una modificación casualmente por el Pleno para poder conseguir más terreno, pero dentro de eso también tenemos mucha gente que trabaja en Vitoria Miranda y de hecho no son nacidos en Aro, sino que han venido a vivir a Aro porque tienen fácil de acceso, es más barata la vivienda en Aro, claro, entonces luego marchan a vivir a Miranda. Sí que es cierto que nosotros estamos con unos números entre 400 y 600 también, más o menos con las diferencias de pisos de una zona a otra de Aro, pero yo entiendo que para un joven 600 euros que tenemos con un sueldo del salario mínimo interprofesional en 1.100 y pico euros, 700, pues sí. se hace complicado. Se hace caro. Bueno, vamos a hablar de Logroño, de Ramblas, que hoy ha habido reunión, parece que va a haber avances. Esto es el eterno, ¿no? 30 años. El eterno melón que nunca se llega a abrir del todo, ¿o qué? 30 años y un día, ¿no? de condena que llevamos con Ramblasque. La verdad que ya en el último pleno, desde el Partido Riojano, llevamos una moción porque hay que reconocer al señor capellán que ha conseguido hacer un carril bici donde Concha Andreu paró porque no podía continuar y demás, y él sí que lo ha conseguido. Nosotros planteábamos en el anterior pleno, oye, pues ya que tenemos un carril bici, vamos ya y hagamos el vial de comunicación entre Ardero y Logroño tan importante, pero claro, eso va contra muchos intereses de los propietarios de los terrenos, que son las grandes constructoras de esta tierra. O sea, que el vial por ahora no lo vamos a ver, por ahora vamos a ver el carril bici. Ellos, eso sí, eso desde luego, porque el señor capellán se ha empeñado y hay que reconocer que lo ha conseguido, y el otro día el Pleno echó atrás la moción del Partido Riojano, PP PSOE una vez más, se juntaron en defender los intereses de los constructores y propietarios de los terrenos y no tanto de los logroñeses y de los vecinos. Pero bueno, en cualquier caso, aquí siempre tenemos ese pulso que nos han echado los niños de los terrenos con no urbanizar la cuestión, porque bueno, ahí estamos viendo el ordenamiento lo que dice es que se construyan chalés de lujo. Sí que es cierto que no tiene mucho sentido, pero hay que recordar que tenemos un plan general caducado, que Tomás Santos trató de elevar la edificabilidad y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja lo echó abajo y le dijo que eso se debía hacer a través del plan general, y es lo que tiene que hacer la ciudad de Logroño. Cuca Gamarra en la primera legislatura con mayoría absoluta no hizo nada. En la segunda legislatura con minoría, Cuca llegó a decir, porque había presión por parte de Ciudadanos, el partido político, y condicionó los presupuestos del Ayuntamiento de Logroño a que se solucionase el tema de dar más edificabilidad a los propietarios. Cuca dijo una de sus mejores frases en el Ayuntamiento de Logroño, que dijo que mientras ella fuese alcaldesa nos iba a dar un pelotazo en esta ciudad, porque aquí de lo que se está hablando es de que hay que dar más edificabilidad, y por obra y gracia del Pleno del Ayuntamiento de Logroño, donde tú podías construir
2, ahora vas a poder construir 6, 5 o 7, claro. Entonces ahí está realmente el asunto. En el anterior gobierno, que yo formaba parte, públicamente se sabe que yo estaba en contra, porque en los últimos 2 plenos el señor Hermoso de Mendoza quería también regularizar este asunto y dar edificabilidad de planta baja más 1 hasta 7 alturas, se hablaba, y ahí había un interés claro por parte de los dueños de los terrenos, porque querían hacerlo antes de mayo, que eran las elecciones, porque en junio cambiaba la ley nacional y la ley nacional antes decía que un 20% tiene que ser para VPO, pero a partir de junio del 23 tiene que ser el 40%. Con lo cual, bueno, pues con retrasarlo hemos conseguido un 20% más de VPO. Y ahora, bueno, pues vuelven a la carga, porque hay un dato muy importante. Se hizo una moratoria por parte de la señora Concha Andreu, perdón, pero es que estoy resumiendo 30 años. Sí, no, se hizo una moratoria por parte del gobierno de la señora Andreu, porque, insisto, que nosotros tenemos el plan general, lo tenemos súper caducado. Con lo cual, estos grandes debates de cambios urbanísticos hay que hacerlos en un plan general. Entonces, la señora Andreu dijo que hasta diciembre del 25 modificó la ley para que hasta diciembre de este año se pudiesen, por parte de los ayuntamientos que tuviésemos el plan general caducado, pues hacer estos cambios de dar más metros de edificabilidad, más alturas y demás. Entonces, claro, es que les queda menos de un año para conseguir ese cambio, y si no, seguiríamos en la casilla de salida. Entonces ahora se han puesto las pilas, claro, tanto los constructores y dueños de los terrenos como el alcalde de Logroño. Lo terrible es que a fecha de hoy la oposición no sabemos el resultado de esas conversaciones, qué es lo que está ofreciendo el ayuntamiento, porque yo estoy de acuerdo. Y ya acabo, de verdad. Sí. Yo estoy de acuerdo en que, lógicamente, esos chalés tan grandes no tienen ningún sentido. Claro, porque ahí hay una calle, la calle Secuoya, que son todos de unifamiliares. Bueno, no todos. Sí, hay algunos unifamiliares. La idea primera era que toda esa zona fuese de unifamiliares. Que en algún sitio de Logroño se pusieron unifamiliares, pero sí que estaba pensado para unifamiliares de lujo. Luego se planteó para algo de menos lujo, y ahora plantean que, bueno, que mucho mejor las ciudades compactadas y que sean de altura. Aquí el debate es: ¿necesita Logroño un espacio también pues para unifamiliares? Pues hay que debatirlo y hay que hablarlo. Vale, podemos aumentar, pero claro, 7 alturas en un espacio que tenemos chales unifamiliares, de repente ir a 4 o 7 alturas, eso es lo que hay que hablar. Y sin infraestructuras que hay ahí. Claro, lo que pasa es que, lógicamente, una vez que se urbanice, ya la propiedad tiene obligación de hacer la calle. Lo que pasa es que hasta ahora tanta gente nos han tenido, claro, se negaban a hacer la calle, no se hacía la calle, porque si el ayuntamiento no les daba más edificabilidad, y al final, bueno, pues hemos tenido la suerte que Santos perdió, los logroñeses me refiero, que Santos perdió en los tribunales. Hemos tenido la suerte que Cuca Gamarra se mantuvo firme ante la presión de Ciudadanos, y me imagino, quiero suponer, que de los dueños de los terrenos, que paramos la propuesta de Hermoso de Mendoza. Yo me siento muy responsable como miembro del gobierno que en su momento puso la atención en ese asunto, que me parecía muy grave haberlo aprobado. Y bueno, pues ahora estamos en nuestra nueva fase del señor Conrado Escobar y sus constantes modificaciones del plan general sin dar ningún tipo de explicación, pero no ya a la oposición, ni pedirnos la opinión, es que ni siquiera a la opinión pública. ¿Y tú crees que los propietarios del terreno, perdona Rubén, y te interrogo desde el total y absoluto desconocimiento de materia urbanística, porque uno es abogado, pero yo en mi caso de urbanismo sabéis los tres, mucho más que yo, estoy seguro. Yo he hecho un máster ahora. Yo de mi zona es la concejalía que llevo, además, pero de aquí estoy un poco perdido. Me estoy enterando ahora mismo de la situación. Rubén lo ha explicado muy bien. Sí, lo ha explicado muy bien. Lo que no me ha quedado claro, a mí no me ha quedado claro, Carlos, y perdona que te corte, que estabas hablando tú, lo que no me ha quedado claro, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que él dice que se debe hacer ahí? ¿Y qué van a hacer los constructores? Ha explicado mucho, pero él, como partido político, no ha dicho lo que quiere hacer. ¿Qué van a hacer los propietarios? ¿Qué opinan ellos? Bueno, los propietarios, lo que sabemos es, en la época de Hermoso de Mendoza, hicieron una propuesta para aumentar la edificabilidad. En algunos tramos hablaban de 7 alturas, a mí me parece una auténtica barbaridad y una locura. Luego, lo que sabemos seguro también, que cuando lo conseguimos parar a 2 meses de las elecciones, ellos presentaron un escrito al ayuntamiento diciendo que dejaban en suspenso esa petición, y me consta también que en el momento que ganó el Partido Popular con mayoría absoluta, pues unos días después o unas semanas después, ellos volvieron a plantear
que querían ese proyecto de edificación. Ellos pagaron un pico elegante por ese suelo. Bueno, es un suelo que se ha ido comprando durante muchísimos años. Claro, es un suelo que en algunas zonas era un pelín muy grande. Tenemos que concluir, pero no, sigue. Claro, pero era un pelín muy grande. De rápidamente. todos los barrios se han ejecutado y es la única zona de Logroño que no se ha ejecutado según nuestro plan general, pues porque hay muchos intereses económicos y eso se ha ido bloqueando. Son los únicos que no se han desarrollado. El resto, el Campillo, Escuevas, todo se ha desarrollado más o menos. Bueno, entonces ahora mismo, a día de hoy y a estas horas que sepamos y que se haya hecho público, la idea es las 7 alturas. No, yo lo que puedo decir, novedad. no ha dicho nada el alcalde sobre las alturas, lo que puedo decir que eso es lo que presentaron en la época de Hermoso de Mendoza. No sabemos lo que se ha hablado hoy. Nada. Pero yo me he quedado con una pregunta. Sí, no me ha dicho, no me ha respondido qué es lo que opina él como partido político, como concejal del Ayuntamiento de Logroño, qué es lo que cree que mejor que es para ese sector. Porque yo, sin saber, sí que tengo claro, porque algo me he informado del tema, he visto estos días en prensa y tal, que tengo claro que sería una vía que descongestione bastante la entrada de Logroño por la Avenida de Madrid, incluso toda la entrada y salida de la autopista que yo vengo por ella cuando llego a Logroño, que además podíamos aprovechar, no sé si en las 7 alturas, no sé si en ese volumen de edificabilidad, pero podríamos aprovechar para generar VPO, que nos hace tanta falta para esos jóvenes. Por eso le pregunto qué opina él, porque sí que está hablando de todos, pero él no me ha opinado de lo que opina él como partido político. Pero bueno, porque estaba porque es una respuesta compleja. En cualquier caso, nosotros, ya te digo, en el anterior pleno llevamos una moción para seguir el modelo capellán, para hacer la calle, porque entendemos que la calle es fundamental y que no puede depender de que un señor gane más metros cuadrados de edificabilidad o más alturas para hacer esa calle. Y nosotros lo que entendemos es que si los logroñeses vamos a ser muy generosos dando más edificabilidad, pues que habrá que poner unas condiciones de precios públicos, unas condiciones de alquileres, unas condiciones medioambientales sobre cómo se va a construir y demás. Yo tengo claro, más o menos, y en un momento lo diré públicamente, qué es lo que le pediría a esos constructores y dueños de los terrenos a cambio de que pues pasen de poder hacer 2 alturas y X metros a multiplicar por 2, por 3 o por 4 esa edificabilidad. No puede salir gratis. Yo no he dicho que salga gratis, yo al revés he opinado que creo que tiene que ser, primero, un buen nudo de descongestión de la ciudad y luego poder generar VPO a precios, lógicamente, que marca el VPO y además hoy el Código Técnico de la Construcción ya nos dice cómo tenemos que construir para que esas viviendas sean eficientes energéticamente, con lo cual hay que ver hasta qué punto hay que generar el volumen que sea beneficioso para la ciudad, para los logroñeses, como bien dices tú, y que no implique ni demasiado de beneficios ni tampoco pérdidas para esos constructores que han comprado los terrenos en su momento, ojo, con una salvedad, que han comprado unos terrenos para venderlos como chalets de lujo, que lógicamente no tienen el mismo precio que una vivienda de VPO. O sea, que hay que buscar un equilibrio entre ambas partes. Bueno, pero importante es que se vaya avanzando en la zona, eso sí podemos estar de acuerdo, ¿no? Que es importante que se avance, pero que nos falta saber qué además, si me permitís, yo tengo que decirte que si Gonzalo Capellán, que es de mi pueblo, lo conozco mucho, es de mi ciudad, ha conseguido carril bici, te digo que ahora somos muy cabezotas, si hay que hacer el sector, se hará. Estoy convencido que se hará. Llegarán a un acuerdo y lo harán. Es que depende de Logroño, no de Capellán, es el tema. Sí, bueno, el carril bici tú me has dicho que lo ha hecho Capellán o que está pasando por Logroño. Lo ha habilitado. Venga, pues muchísimas gracias a los tres, un placer, buen fin de semana que tienes preparado por ahí. A los demás también. Yo me voy de Quintos. Caray, yo soy de Hoja Castro. Yo de trabajo, a mí me tengo que trabajar los fines de semana. Gracias a los tres. Bueno, pues nos vamos ahora con Qué Vida y nos vamos hasta Galilea, que lo disfruten. Adiós, buenas noches.